buenos días. Aquí estamos con una compañera de la Ruta Pacífica, la abogada María Teresa Aristizábal, quien viene acompañando a la ruta ya hace bastante tiempo, y hoy tenemos un tema muy interesante para nosotras, las mujeres de la Ruta Pacífica, de las mujeres por la solución negociada del conflicto armado, que es el tema de la violencia contra la mujer. Buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo ahora vos en este trabajo de la sentencia? Buen día, María Teresa, y buen día a todos los oyentes. Generalmente estamos muy preocupadas porque se han acaecido un montón de sentencias que han ido en contravía de lo que se había trabajado por muchos años atrás para los derechos de la mujer. Entonces, un grupo de abogadas nos hemos estado reuniendo y estudiando varias sentencias que han salido en este año. Bueno, María Teresa es compañera de la Ruta Pacífica hace ya 2 años y estamos muy interesadas en saber esto de las sentencias, porque la Ruta Pacífica y la Unión de Ciudadanas en 1973 denunció la violencia contra la mujer. Nosotras trabajábamos en Radio Sutatensa, y en Radio Sutatensa un día vino una psicóloga de Venezuela casada con Pedro Pablo Morcillo, que venía a hacer el plan de desarrollo de Cali. En ese proceso ella quiso tener contacto con la comunidad y llamó a la comunidad que viniera a planeación municipal. Obviamente la comunidad no va donde uno tiene que ir a la comunidad, y le dijeron: hombre, la compañera de ahí al lado es una arquitecta que ha trabajado con la comunidad desde hace muchos años, porque ella fue de las que trabajó en la lucha por el voto. Maridol de Morcillo, que en paz descanse, me dijo: necesito ir a las mujeres sobre el tema de la violencia. Me han dicho que aquí en Colombia es fuerte ese tema. Entonces le dije: sí, claro, Maridol, vamos a ir. Entonces, como nosotros en planeación, yo acabo de terminar el plan de desarrollo de educación, y entonces había ido, no solamente había ido a Cali, Palmira, a Yumbo y a Jamundí, el área metropolitana, y Palmira, que tiene una gran incidencia también sobre nosotros. En ese tema de la educación había tenido contacto con mucha gente y había oído muchas cosas, pero nunca igual a las frases que escuché cuando Maridol de Morcillo le incita a la gente a que le cuente cómo es su vida familiar, cómo son las relaciones. Ahí escuché cosas increíbles, Teresita. Oí cosas como que un suegro le pegaba a la nuera, como que, bueno, las cosas de violencia, y yo me quedé aterrada. Entonces, nosotras, como te cuento, trabajábamos en Sutatensa, pero yo nunca me imaginé que Sutatensa tenía tanta repercusión. Y resulta que la oían en Cali, en Bogotá, en Barranquilla, en Medellín, y también iba al campo. Y en un estado de inocencia y de gracia comencé a contar todo lo que le hacían a las mujeres. Mira, más me demoré en hacer eso, que en los periódicos comenzaron a decir que yo era atea, que yo estaba acabando con la familia, que eso que yo estaba denunciando, que había denunciado, iba contra la familia. Resulta que también teníamos ese programa de radio en Sutatensa, pero el programa de radio nunca se había referido a la violencia contra la mujer. Te estoy hablando, eso fue en 1973. Mi mamá, que era presidenta de las Madres Católicas, un día llegué y le encontré hecho un mar de lágrimas. Dijo: mija, ¿qué es eso que están diciendo? Que usted quiere acabar con la familia. Le dije: ¿qué es eso? Estoy denunciando la gran cantidad de violencia que hay contra la mujer en la familia. Bueno, pues un hombre, esa es la primera vez que me pegan a mí. Un hombre subiendo por la cuarta me dijo: si tu marido no te pega, yo sí te voy a pegar. Me dio un empellón contra esas ventanas que tienen así, como una barriga contra este lado. Me tiró al suelo, en el suelo me dio patadas, pero como el tipo me decía:
vagamunda, no sé qué cosa. La gente que pasó creía que era que me había cogido en cualquier fechoría y nadie me ayudó. Como pude me levanté, pero no lloré, pero no me olvido de los ojos de ese hombre, y ahora que estoy en este proceso de paz y reconciliación, yo le pido a Dios, ayúdame a perdonar ese mugre. Bueno, la realidad es que yo llegué a mi casa llena de morados, tuve que ponerme manga larga para que mi marido no se diera cuenta. Mi mamá me echó, creo que árnica, yo no sé qué era lo que le echaban a uno para eso, pero esa fue la historia de la denuncia. Después todos los periódicos, la radio, todo el mundo comenzó a preguntarme y yo comencé a contar y a contar y a contar todo lo que había oído, porque además las mujeres nos pidieron en esos barrios que por favor no fuéramos, es decir, no hiciéramos esos talleres con hombres, porque ellas se inhibían, que hiciéramos un taller solamente con las mujeres. Entonces yo le pedí al director de planeación que si me podía ayudar a financiar otros talleres más. Me autorizaron, creo que fue 7 talleres, no estoy segura, pero yo hice 17, porque los hice como hace La Plata, La Ruta y La Unión, estirarla así, hice todos los talleres y fui a casi todas las comunas. Eran 20 comunas, 21 comunas, no recuerdo, pero fui a todas las comunas y en todas las comunas escuché exactamente lo mismo, Teresita, exactamente lo mismo: violencia física, violencia económica, violencia de todos tipos de violencia, violencia sexual. Encontré unas cosas que me llamaron la atención, que fue cómo en los sitios de mayor hacinamiento había más violencia sexual, porque allí dormían los viejos con las niñas y toda esta cosa. Entonces comenzó a apasionarme la denuncia contra la violencia contra la mujer, apasionarme en tal punto que alcancé a escribir unas 5.000 circulares, que un día llegó a la Secretaría de Salud Dilian Francisca. Dilian Francisca vio una cartilla que habíamos hecho muy artesanal, que se llamaba porque ya las circulares de Misia María, y mandó a hacer 1.000 circulares y las regó en todo el departamento. Yo creo que mucho del reconocimiento que me hizo el departamento se lo debo a Dilian Francisca, porque ahí comenzaron a llamarme de todos, exactamente de todos los municipios del Valle. Esa cartilla fue muy conocida, incluso me invitan a Manizales, me invitan a Medellín, me invitan a Santa Marta, Barranquilla, a Bucaramanga. Voy a distintos departamentos a contar lo que habían dicho las mujeres en esos foros, y en esos foros fueron contundentes a decir: existe una gran cantidad de violencia contra la mujer en la familia. Esto me hace, Teresita, pensar que toda esa lucha que hicimos muchas mujeres, muchísimas mujeres, para lograr la ley 1257 del 2008, se desvirtúa con algunas cosas, sí, que a mí me tienen muy preocupada y que quiero que tú nos cuentes, porque supe el martes pasado, cuando yo estaba hablando en el conversatorio, se fue de un momento a otro llegando a esta sentencia, que quiero que tú nos cuentes algo sobre esa sentencia. Bueno, esta sentencia es la sentencia 48047 de 7 de junio de este año, del 2017. Es una sentencia que sacó la Corte, el Consejo, la Sala Penal del Consejo de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esta sentencia, ¿en qué consiste? Resulta que voy a empezar contando la historia, por qué se llegó a esta sentencia. Una pareja de esposos estaban peleando. Resulta que estos esposos vivían bajo el mismo techo, pero ya no convivían, digamos, en la misma habitación y en la misma cama, no tenían relaciones en sí, ni siquiera se hablaban.
Llega un momento en que se pelearon. Entonces empezó una violencia verbal de parte y parte. La señora sacó, más bien joven, sacó una grabadora y empezó a grabar todo lo que él le estaba diciendo. A él esto le molestó muchísimo y para tratar de quitarle la grabadora, ella no se dejó, empezaron a insultarse, entonces él cogió y le dio un puntapié, una patada a ella en la pierna con una bota de esas que tiene puntera. Entonces la lastimó muchísimo y también lastimó a la hija. Bueno, vamos ahora a unos comerciales y luego seguimos con esta historia. Está bien. Los artesanos de la Loma de la Cruz vemos el Canal 2, el canal de nuestra gente. Los invitamos para que vengan al Parque Artesanal Loma de la Cruz, a la tradición artesanal, folclórica y musical de la ciudad de Cali. Recuerden que nos pueden ver todos los sábados a las 9 de la mañana. Y también con repetición los domingos a las 7 de la mañana. Y los martes a las 8:30 de la mañana. Esto es La Casa de Tejada. Historias y cuentos nos abrazan, le dan la bienvenida a los infantes de la casa. Estás viendo el Canal 2, el canal de nuestra gente. Moi, katsot kanava 2, kansamme kanavaa. Kali, muy chévere. Contra viento y marea. Grupo Consultor de Respaldo y OpenCode. Somos un grupo de profesionales a su servicio. Asesorías jurídicas a personas naturales o empresas en derecho penal, civil, administrativo, laboral, familia y derecho comercial. Igualmente realizamos afiliaciones al Sistema de Seguridad Social, EPS, ARL, pensión y caja de compensación familiar. También brindamos asesorías en el desarrollo de aplicaciones web y en general el manejo de sistemas informáticos para personas o empresas con los más altos estándares de calidad. Atención de lunes a viernes en horario de oficina con cita previa. Estamos ubicados en el centro de la ciudad, en la carrera cuarta, número 1133, oficina 409, edificio Ulpiano Lloreda. Teléfono 388-5356. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Bueno, Teresita, muy interesante cómo comenzó esta pelea, sí, porque ha sido pues un tema nacional y a nosotras nos tiene muy preocupadas esa sentencia. Bastante. Y por eso hemos pedido a una abogada prestante como tú que nos acompañe. Bueno, entonces continúo con la historia. Entonces él le pegó. Ella mismo lo demandó por violencia intrafamiliar. Resulta que él apeló. Apeló, se consiguió un abogado. Este abogado dijo
que lo defendía con base en ira e intenso dolor, cosa pues que muy extraño porque ahí no se da por ningún lado. Además, estamos tratando de acabar con esto de la ira e intenso dolor. Entonces, el papero mató a la mujer por ira e intenso dolor, claro, ¿te acordás del papero? Se va a primera instancia, se va a segunda instancia y hasta que llega a súplica. Bueno, estos son términos que van subiendo pues hasta que llega a casación. En casación hay algo muy importante que ahí no dicen nada, o sea, no se casa, o sea que por eso queda en sentencia. Pero sin embargo se va a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, que es la que ya saca esta sentencia 48047. ¿En qué consiste? Esta sentencia es muy delicada. ¿En qué sentido? Resulta que lo que antes se hablaba como violencia intrafamiliar, ahora se va a volver lesiones personales. ¿Por qué? Porque ellos enfáticamente dicen que si la pareja no vive bajo el mismo techo, no conviven bajo el mismo techo, entonces él vive afuera, puede venir, le da duro en la casa, ahí se llama violencia, se llama lesiones personales. Imagínate, si él vive bajo el mismo techo, ahí sí se llama violencia intrafamiliar. Pero imagínate lo grave de esto, cuando la mayoría de los feminicidios, la mayoría de la violencia intrafamiliar la hace el marido en la casa o fuera de la casa. Lo que se llamaría en este caso el excompañero o el exesposo, que no soportan que ella ya no quiera seguir con ellos, que se haya separado. Entonces, como vivo afuera, vengo y le doy duro en la casa, entonces ya ahora con esta son lesiones personales. Cuando ya viven bajo el mismo techo, entonces ahí sí es violencia intrafamiliar, como fue en este caso. Claro que hay unos atenuantes o unas excepciones, y se puede decir más bien unas excepciones, en el caso de, por ejemplo, los hijos. Si el hijo vive fuera de la casa, porque la violencia intrafamiliar se da primero contra las mujeres, pero también se da contra los hijos, claro, contra los que vivan ahí, ¿no? El abuelo, la abuela, claro. Bueno. Entonces, resulta que si el hijo si vive fuera de la casa y se da violencia, él va y le pega, ahí se da violencia intrafamiliar. Si el hijo vive fuera de la casa. Si el hijo vive fuera de la casa y él maltrata al hijo, pues ahí sí se da violencia intrafamiliar. Pero ya si el hijo obviamente viven bajo el mismo techo. Ahora, aquí se ha desconfigurado un poco la cuestión del núcleo familiar. La sentencia no es muy clara en decir si el núcleo, unidad familiar, eso hay como algo así, no, como muy difícil a veces de explicar. Hay un retroceso en la unidad familiar, en el concepto de familia, porque también dice, claro que me parece muy lógico, dice, si un hombre tiene un hijo, una mujer, tiene hijo con otra mujer y tiene hijo con otra mujer, que sea el caso, pues él no puede tener 3 familias, ¿no? Entonces ahí también viene este caso. También se puede dar la violencia intrafamiliar en caso de empleados que maltraten, que vivan bajo el mismo techo y maltraten a alguien de la familia, o domésticas o personas que estén al servicio doméstico y maltraten los hijos, ahí pues, pero que vivan bajo el mismo techo, aunque no tengan consanguinidad, vínculo de consanguinidad. Y también se puede dar en el caso de los padrastros. Un padrastro que violente a un niño, también se da violencia intrafamiliar. Pero aquí el caso que más nos lleva en concreto es el que el hombre ya viene, le pega a la mujer, entonces se va. Lesiones, y vuelve y se va. Y vuelve y se va, entonces lesiones personales. Resulta que esto de las lesiones personales, a veces se configura mejor el delito de violencia intrafamiliar, las lesiones personales también es un delito, pero resulta que el de la violencia intrafamiliar da más cárcel, más grave el delito, digamos así. Ahora, configurándose lesiones personales, es muy poquito el que va a la cárcel. Con esto le pegó pasito, además. Le pegó pasito. Entonces, yo tengo algo que me preocupa mucho, que he llegado a pensar que tenemos, según hemos ido estudiando, hay un retroceso casi de 15 años en los derechos de la mujer, porque se habían logrado muchas cosas y ahora vuelve el retroceso. Claro que dejamos muy claro, esto es una sentencia, esto no es ley. Pero hace mella, va creando, claro, creando, es una sentencia para un caso específico, muy bien hecha, sí. Puedes cumplir todas las normas de derecho, sí. Pero a nosotras, las feministas,
las que llevamos una vida luchando contra la violencia intrafamiliar, es muy grave que una sentencia perfecta desde el punto de vista legal pueda convertirse en una piedra en el zapato. Claro, se va haciendo jurisprudencia y después, esperemos que no, pues se nos puede convertir en una ley. Esta sentencia puede ser aplicada o no aplicada por los operadores de justicia. Los operadores de justicia son los fiscales, los jueces, el inspector, bueno, etcétera. Esos son los operadores de justicia. Eso ya queda a conciencia de ellos. ¿Cómo le parece? O sea que si a un juez le da, como se dice, la gana, por decir así, dice, no, esto lo dejo como lesiones personales. Ah, no, yo tengo conciencia y tengo algo moral y tengo unos valores. No, para mí le pegó, esto es una violencia intrafamiliar. Le pegó duro. Sí, le pegó duro. Entonces, eso es lo que nosotros nos tiene preocupadas en este momento. No, a las mujeres. Porque, claro, es un retroceso impresionante en todo. Tú decías que puede ser 15 años, yo me atrevo a decir que más. O más. Porque mira, Teresita, nosotros en el 73 denunciamos esa cantidad de violencia intrafamiliar y vos vieras toda lo que se armó. Fue a partir del 73 que la Unión de Ciudadanas, los distintos grupos de mujeres, comenzamos a luchar por crear las comisarías de familia. Y no había en Colombia, y eso pues fue el boom, y eso ya fue como en el 80 y pico, 88, que creamos la primera en Colombia y la tercera en Latinoamérica, y es para cuestionar, para castigar la violencia intrafamiliar. Las mujeres no denunciaban, las mujeres se quedaban calladas, y todavía hay mucho miedo y mucha también ignorancia y pues, no, hay mucha ignorancia, y nosotros, las canciones nos ayudan mucho. Sí. Vamos a las canciones, vamos a oír una canción para terminar, y la próxima semana seguiremos con este tema que es muy importante, y contamos con el apoyo de la abogada María Teresa Aristizábal. Cámbiesela para que cambie el programa.